Hola a todos, sean muy bienvenidos a mi canal. Yo me llamo Adriel Maya y hoy estaremos viendo el capítulo 34 del libro de Fisiología, ¿cierto? En este capítulo hablaremos sobre la resistencia del organismo a la infección, parte 1. Leucocitos, granulocitos, el sistema monocito macrofágico y inflamación, ¿cierto? Es un capítulo un poco repetitivo con lo que ya tenemos acá en el canal sobre inmunología, pero igual en un punto de vista fisiológico, ¿cierto? Bueno, como introducción, el organismo está constantemente expuesto a microorganismos, ¿cierto? En este momento ahora yo estoy expuesto en el aire, en el suelo, en un montón de cosas, ¿cierto? Pero hay algunos de esos que están que pueden causar enfermedades graves, ¿cierto? Que pueden dañar nuestro tejido, que pueden generar infecciones. Entonces nuestro cuerpo va a defender de estos microorganismos malos mediante los leucocitos, que son las células blancas de nuestro cuerpo, ¿cierto? Y van a usar la fagocitosis para destruir patógenos. También van a actuar con anticuerpos y los linfocitos, que va a ser una defensa más especializada, que van a atacar y neutralizar a los invasores, ¿cierto? Bueno, ¿qué son los leucocitos? Son las unidades móviles de nuestro sistema protector, ¿cierto? Es lo que se puede mover, es lo que sale de un lado del cuerpo y va para otro lado del cuerpo. Se van a formar en la médula ósea y también se van a veces a madurar en la propia médula ósea o entonces en otros tejidos linfáticos, ¿cierto? Y de ahí van a ser transportados por la sangre hasta el foco de infección. Bueno, vamos a ver que los monocitos y los granulocitos van a tener una capacidad especial para buscar y destruir, ¿cierto? ¿Qué son esos monocitos? Los monocitos que más tarde se van a transformar en lo que serían los macrófagos, y los granulocitos es una familia de los leucocitos que poseen gránulos, ¿cierto? Bueno, el libro dice que hay 6 tipos de leucocitos presentes en nuestra sangre, ¿cierto? Los polimorfonucleares, que serían justamente esos que tienen un núcleo, digamos, con una morfología con más de un lóbulo, ¿cierto? Como que son multilobulares. Vamos a tener los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, ¿cierto? Ellos también van a ser llamados de granulocitos porque poseen gránulos de secreción, ¿cierto? Vamos a tener los linfocitos que van a actuar en la defensa adaptativa. Vamos a tener los monocitos que se van a transformar en macrófagos y van a tener un trabajo de fagocitosis más especializados. Y vamos a tener las células plasmáticas, que justamente es una evolución de los linfocitos B, ¿cierto? Bueno, las características generales. Los granulocitos y monocitos protegen el cuerpo mediante la fagocitosis, ¿cierto? La fagocitosis, ¿qué es la fagocitosis? Es justamente ingerir lo que sería la célula invasora, lo que sería el antígeno o lo que causa daño a nuestro sistema, ¿cierto? A nuestro organismo. Y no solo van a fagocitar, también van a liberar sustancias inflamatorias, ¿cierto? Y bueno, indirectamente vamos a tener los linfocitos y células plasmáticas que van a actuar sobre todo en conexión con el sistema inmunitario adaptativo, ¿cierto? Van a actuar de manera generando memoria, actuando más rápido en la segunda exposición, cosas que ya hemos hablado acá en nuestro canal, ¿cierto? Y hay que saber que esas células específicas tienen una concentración, ¿cierto? Vamos a ver que el ser humano entonces en el total tiene 7000 leucocitos por microlitro de sangre. Podemos llegar hasta 10.000 y está ok, ¿cierto? Pero 7000 sería el ideal. Donde desde 7000 los más numerosos son los neutrófilos, ¿cierto? Con 62%. Y luego después tenemos los linfocitos, ¿cierto? Con 30%. Y además de los leucocitos, además de lo que serían nuestras
eritrocitos, vamos a tener las plaquetas también que hacen también parte del sistema de defensa. Porque defensa no solo actúan directamente contra el microorganismo, también las plaquetas son importantes para la realización de la coagulación, de la secreción también de otras sustancias que van a ayudar en restablecer lo que sería el tejido dañado original, ¿cierto? Y bueno, la concentración de esas plaquetas por microlitro de sangre es de 300.000, ¿cierto? Bueno, hay que saber de dónde viene, o sea, la génesis. Bueno, viene justamente de una célula plasmática pluripotencial, ¿cierto? O sea que una célula se va a transformar en varias otras células distintas, ¿cierto? Y hematopoyética porque justamente se habla de lo que sería la formación de células sanguíneas, ¿cierto? Entonces acá, miren este gráfico, ¿cierto? Vamos a ver que en este gráfico, en esta imagen, existen dos líneas, ¿cierto? Dos linajes. La línea del mielocítica que viene con el mieloblasto, que es este acá, de número 1, el mieloblasto. Y vamos a tener la línea linfocítica, que viene de los linfoblastos, ¿cierto? Los linfoblastos entonces van a dar origen a lo que serían los linfocitos. Y el mieloblasto nos va a dar el origen a lo que sería los granulocitos y también lo que sería el monocito, ¿cierto? Los granulocitos y los monocitos se van a formar solamente en la médula ósea, ¿cierto? Pero lo que pasa, los linfocitos también, pero además de eso se van a madurar en otros órganos, como el caso de los linfocitos T, y también las células plasmáticas se van a originar en el foco de infección, cuando justamente los linfocitos B entran en contacto con lo que sería el antígeno, ¿cierto? Y bueno, hay que saber qué habrá cada uno acá, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a tener acá el mieloblasto, que es el número 1, ¿cierto? Lo que nos va a dar el origen a los otros granulocitos, ¿cierto? Y de este mieloblasto vamos a tener que nos va a dar un promielocito, que sería el número 2, un promielocito, y indirectamente nos va a dar también lo que sería la formación del monocito, ¿cierto? Que todo eso acá, del 13 a 16, es la formación del monocito. Entonces, de este promielocito, nos va a originar ¿quién? Nos va a originar lo que sería el neutrófilo, nos va a originar lo que sería el eosinófilo, y nos va a originar lo que sería el basófilo, ¿cierto? Entonces, estos de acá es origen de lo que sería los granulocitos van a venir entonces del promielocito. Y además de eso, el promielocito nos va a dar lo que sería un megacariocito, ¿cierto? Este megacariocito entonces es lo que nos va a dar más tarde las plaquetas, ¿ok? Entonces, vemos acá, y también de ese mielocito en el capítulo 33 nos habla que de él también viene ¿quién? Vienen los eritrocitos. Entonces es importante entender que estos dos linajes para saber cómo se hace, ¿cierto? Cómo se componen estos linajes. Entonces el mieloblasto acá se va a actuar como esa célula pluripotencial hematopoyética, ¿cierto? Perfecto. Entendiendo de dónde viene, hay que entender también que cada célula va a tener un ciclo vital, o sea, una vida, ¿cierto? Un tiempo de vida. Entonces, supongamos que hay una infección. Los granulocitos van a llegar rápidamente en este sitio de infección, ¿cierto? ¿Y quién son esos granulocitos? Neutrófilos, sobre todo porque generalmente estas infecciones son causadas por bacterias. Pero si esas infecciones son causadas por algún parásito, vamos a tener los eosinófilos, ¿cierto? Y si no solo si hay parásitos, también si hay alergia, también vamos a tener eosinófilos, pero más especializados en alergia van a ser los basófilos, ¿cierto? Y en este proceso van a morir, ¿cierto? Van a morir la defensa y van a liberar el pus, ¿cierto? Vamos a tener los monocitos. Los monocitos entonces van a estar en la sangre entre 10 a 20 horas. Luego se van a migrar los tejidos y se van a transformar en macrófagos, ¿cierto?
Ahí esos monocitos que ya son macrófagos van a aumentar de tamaño y pueden vivir meses hasta ser llamados macrófagos residentes, ¿cierto? Entonces macrófagos residentes era un monocito que se fue al tejido y de ahí se quedó, ¿cierto? Vamos a tener los linfocitos. Los linfocitos van a estar siempre entre la sangre, tejido y linfa, ¿cierto? Que pueden tener semanas o meses según la necesidad, ¿cierto? Y las plaquetas entonces que el Guyton dice que van a vivir entre 10 días con una producción de 30.000 plaquetas por día, ¿cierto? Y es bien constante. Las plaquetas son fragmentos celulares, entonces son muy chiquitos, casi no se notan, pero tienen un poder de coagulación muy poderoso, ¿cierto? Y bueno, hay que hablar entonces de cada uno de esas células. Empecemos por las principales. El neutrófilo y el macrófago, ¿cierto? Son los que van a actuar frente a una infección. Bueno, entonces, si hay un foco de infección, la primera célula a llegar va a ser justamente los neutrófilos, ¿cierto? Ellos van a ser las primeras, los neutrófilos van a llegar primero al sitio de infección, al sitio donde hay la invasión para hacer la fagocitosis, ¿cierto? Y bueno, ¿te acuerdas que en la clase de inmunología vimos que habían dos tipos de macrófagos, los que son residentes o tisulares y los circulantes o los inflamatorios, ¿cierto? Bueno, entonces vimos que los macrófagos tisulares van a venir de los monocitos, ¿cierto? Y en este momento los monocitos no tienen tanta capacidad de luchar, ¿cierto? Pero porque son como inmaduros. Pero al momento que se van al tejido, empiezan a aumentar su tamaño y combatir. Y de ahí van a ser macrófagos propiamente dicho, ¿cierto? ¿Y cómo van a actuar esos neutrófilos? Bueno, porque los neutrófilos vienen, justamente están en la sangre, están circulando, pero necesitan ir al tejido. Bueno, justamente vamos a tener lo que sería algunos factores. Por ejemplo, los neutrófilos van a entrar a los espacios tisulares mediante ese proceso que es la diapedesis, ¿cierto? La diapedesis es esta migración del neutrófilo al pasar por las células endoteliales y los poros que existen entre esas células, y ese movimiento se llama diapedesis, ¿cierto? Y al pasar en el tejido van a empezar a movimentarse de manera ameboide, como si fuera una gelatina, como si fuera una ameba, ¿cierto? Y se van a ser atraídos por el sitio de inflamación por las quimiosinas, ¿cierto? Que justamente va a generar el proceso de quimiotaxis, ¿cierto? Y bueno, ¿qué es esta quimiotaxia? Bueno, la quimiotaxia es un tema interesante entender cómo funciona. ¿Por qué? Porque es como si fuera un GPS, como si fuera una señalizadora para los granulocitos, para los leucocitos, ¿cierto? Esas sustancias químicas, generalmente quimiosinas, van a traer esos leucocitos hacia la zona inflamada, ¿cierto? Y esas sustancias pueden ser toxinas bacterianas, pueden ser tejidos muertos dañados, pueden ser hasta el sistema del complemento que van a actuar como opsoninas, ¿cierto? Y por eso esos leucocitos van a ir moviéndose hacia donde es mayor la concentración, ¿cierto? Y eso permite un movimiento dirigido, un movimiento unidireccional hacia el foco inflamatorio para que haya una defensa más eficaz, ¿cierto? Y justamente actúa con una distancia muy larga. Los leucocitos pueden ver hacia 100 micrómetros la distancia de dónde está esa quimiotaxia, ¿cierto? Lo que puede auxiliar justamente lo que sería el paso de esos neutrófilos de manera eficaz, ¿cierto? Entonces supongamos que en este momento acá esa bacteria, supongamos que acá es una bacteria, está empezando a liberar sustancias toxinas, ¿cierto? Esas toxinas van a actuar como esa fuente de quimiotaxia. Ese neutrófilo va a percibir que hay entonces que hay esa toxina, se va a marginar, se va a emigrar por diapedesis y va a empezar a luchar, ¿cierto? Todo ese camino
con las otras bacterias, con las otras toxinas, etcétera, hasta llegar a la fuente. Terminó esa fuente, terminó esa concentración de bacterias, de virus. Si no hay más, bueno, se va a morir, ¿cierto? Y se va a transformar en pus. Pero eso veremos más adelante. ¿Y cómo esos neutrófilos y macrófagos van a actuar? Por la fagocitosis. Como vimos, la fagocitosis es la ingestión del agente ofensivo, ¿cierto? Y esa fagocitosis debe ser selectiva para que no terminen ingiriendo las propias células del cuerpo. Y esa selectividad va a depender de 3 situaciones específicas, ¿cierto? En primer lugar, si la superficie es rugosa. Si la superficie es rugosa, va a aumentar la probabilidad de fagocitosis, porque la mayoría de nuestras células tiene una superficie lisa, ¿cierto? Entonces eso es un diferenciador. En segundo lugar, si los tejidos están muertos, ¿cierto? No van a tener una cubierta protectora, ¿cierto? Nuestras células tienen esa cubierta de glucocálix que ayuda a proteger la célula, pero la mayoría de esos tejidos muertos, células extrañas, no tienen esa glucocálix, ¿cierto? Entonces es más un diferencial para reconocer. Y es acá el tercer lugar y la más eficiente es justamente los anticuerpos van a marcar las células para la fagocitosis, ¿cierto? Entonces es como que la célula fagocítica no necesita evaluar si la superficie está rugosa o entonces si tiene una cubierta protectora. No, si ya ve que tiene un anticuerpo ya va y ya comen, ¿cierto? Pero en cambio, por ser la más eficaz también puede ser la más peligrosa justamente por la autoinmunidad, ¿cierto? Pero sí, esos 3 factores es lo que va a diferenciar y dar esa selectividad para las células fagocíticas, ¿ok? Bueno, los neutrófilos entonces van a tener su fagocitosis un poco más específica, a diferencia de los macrófagos, ¿cierto? Es distinto a la fagocitosis de ambos, ¿cierto? Y bueno, ya sabemos que en el primer momento, que la primera célula que llega en el sitio de inflamación son los neutrófilos, ¿cierto? Ellos van a justamente ingerir la célula y van a crear un fagosoma. Ese fagosoma, entonces, como vimos en la clase de inmunología, se va a juntar a un lisosoma y crear un fagolisosoma. Y ese fagolisosoma vamos a tener reacciones de óxido nítrico, o entonces el estallido respiratorio, o podemos tener enzimas proteolíticas que van a ayudar a degradar lo que sería el agente evasor, ¿cierto? Y un neutrófilo puede fagocitar entre 3 a 20 bacterias antes de ser inactivado, ¿cierto? Entonces es importante saber ese rango de fagocitosis. En cambio, sabemos que los macrófagos van a venir de los monocitos, ¿cierto? Y los macrófagos son más lentos, pero mucho más poderosos que los neutrófilos, porque los neutrófilos van de 3 a 20. Los macrófagos pueden fagocitar hasta 100 bacterias. Y no solo eso, pueden engullir también partículas grandes, incluyendo los eritrocitos que ya no están más funcionando, tejidos muertos y también los parásitos, ¿cierto? Y los parásitos no suelen ser pequeños, suelen ser grandes, ¿cierto? Y después de ser ingerido, como vimos, se van a formar y justamente lo que serían esas vesículas para la digestión, ¿cierto? Vimos que ese fagosoma se une al lisosoma y crea un fagolisosoma, como vemos acá, ¿cierto? La bacteria es ingerida, ¿cierto? Se crea entonces lo que sería un fagosoma. Y ya tenemos el lisosoma con las enzimas proteolíticas, ¿cierto? Esas enzimas proteolíticas dentro de ese lisosoma, al unirse al fagosoma y crear el fagolisosoma, va a empezar la degradación, ¿cierto? Y justamente después de ser degradado se va a expelir al líquido extracelular justamente los restos que van a ser degradados por el propio medio, ¿cierto? Entonces es muy importante también el proceso de digestión. Y hay que hablar del sistema monocito macrofágico, ¿cierto? Que el libro tiene justamente esa área específica. Ese sistema también puede ser llamado sistema retículo endotelial. Y más adelante veremos el por qué, ¿cierto? Bueno, los monocitos, entonces, como sabemos, el libro deja eso muy claro, que los monocitos se van a transformar en macrófagos al
ingresar a los tejidos, ¿cierto? Y bueno, gran parte de esos macrófagos van a quedar en ese tejido por años, meses, y van a conservar esa capacidad de fagocitar los agentes extraños, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que va a pasar? Mismo que la piel sea la primera barrera, ese tejido, cuando logra romperse, la inflamación va a llegar al tejido subcutáneo, ¿cierto? Y cuando la inflamación llega al tejido subcutáneo, o sea, la piel como primera barrera, se rompió la primera barrera, la segunda barrera va a ser ¿quién? Va a ser justamente los macrófagos tisulares, los macrófagos que están en ese local. Y ellos van a dividirse y formarse más macrófagos para combatir esa inflamación, para combatir esos agentes extraños, ¿cierto? Y bueno, si esas partículas, entonces vamos a ver que si no logran pasar por ahí, vamos a tener entonces los macrófagos en los ganglios linfáticos, ¿cierto? Bueno, el libro acaba de empezar ahora a dividir lo que sería dónde están los macrófagos, ¿ok? Vimos que habló de la piel como la primera barrera y los macrófagos como una segunda protección, ¿cierto? En los ganglios linfáticos va a pasar algo similar. Si las partículas no son destruidas en la sangre por los neutrófilos, van a ser filtrados por la linfa y hacia los ganglios linfáticos. De este modo, los macrófagos que están en los ganglios linfáticos van a filtrar esta linfa y combatir lo que sería estos agentes extraños, ¿cierto? ¿Y cómo va a ser eso? La linfa va a llegar al ganglio linfático por un vaso linfático aferente, ¿cierto? Y pasar por los senos subcapsulares, por los senos medulares y justamente van a salir por lo que sería el hilo, ¿cierto? Por el hilo en los vasos linfáticos eferentes. Y ahí que está, eso es lo que quiero que observen acá. Justamente lo que hemos hablado, los vasos linfáticos aferentes. Y acá vamos a tener lo que serían los senos subcapsulares porque están debajo de la cápsula. Vamos a tener lo que serían los senos medulares, que son esos espacios acá que están entre lo que serían los nódulos linfáticos. Y vamos a tener entonces el hilo, que es esa porción de salida acá, que de ahí va a salir los vasos linfáticos eferentes, ¿cierto? En cada uno de estos senos vamos a tener entonces lo que serían los nódulos linfáticos. Vamos a tener los macrófagos que están presentes, ¿cierto? Y ahí vamos a tener esos macrófagos actuando como filtro para justamente cuando pase la linfa, esas células invasoras acaban siendo fagocitadas. En el pulmón vamos a tener justamente los macrófagos alveolares, que van a actuar como fagocitando las partículas que quedan atrapadas, ¿cierto? Que entran porque no pasan por la filtración y acaban entrando en nuestros alvéolos. Esos macrófagos van a hacer el trabajo de justamente fagocitar, ¿cierto? Y supongamos que entra una partícula grande, ¿cierto? Que no puede ser digerible. Bueno, esos macrófagos van a envolver lo que sería esta partícula y van a disolver lentamente, ¿cierto? En el hígado, esos macrófagos se van a llamar de células de Kupffer, ¿cierto? Y justamente van a proteger lo que sería esa fase de una filtración, hacia una filtración en lo que sería por las células invasoras que vienen del aparato digestivo, ¿cierto? A través de los sinusoides hepáticos. Sabemos que logran entrar en la sangre y van por la circulación portal hasta el hígado, y justamente antes que llegue a la vena cava tienen que pasar por esos sinusoides. ¿Y qué es lo que va a pasar ahí? Justamente esas células de Kupffer, que son los macrófagos del hígado, van a hacer el trabajo de combatir estos invasores, ¿cierto? Y bueno, en el vaso, en la médula ósea, entonces vamos a ver que hay otras maneras también de combatir, ¿cierto? Después que pasa por el hígado, o por ejemplo por lo que sería la piel, ¿cierto? Vamos a ver entonces que el vaso va a tener una actuación similar a los ganglios linfáticos. Pero los ganglios linfáticos lo que pasaban era la linfa. Acá lo que va a pasar es la sangre, ¿cierto?
Y justamente lo que va a ocurrir es que tenemos capilares fenestrados, ¿cierto? Capilares discontinuos que van a permitir el paso justamente de moléculas grandes. Y eso va a ocurrir justamente en la pulpa roja del vaso, ¿cierto? Y ahí van a empezar los macrófagos que están en esa pulpa roja a hacer el trabajo de filtración y degradación de las células invasoras. Y la inflamación ocurre justamente cuando hay una lesión tisular, una lesión en un tejido, y justamente esos tejidos dañados van a liberar sustancias proinflamatorias, ¿cierto? Que van a ser cambios secundarios. ¿Y qué cambios son estos? Esos cambios pueden causar justamente vasodilatación, aumento de la permeabilidad, y eso genera el edema, ¿cierto? El edema cuando se queda hinchado, eso se dice inflamación. A la coagulación, la migración de un gran número de granulocitos y monocitos al tejido y la tumefacción de las células tisulares, ¿cierto? Y bueno, en esta inflamación vamos a tener que el libro dice un efecto tabicador o el efecto tabicador de la inflamación, ¿cierto? Entonces, ¿qué es ese efecto tabicador? Es aislar donde está la inflamación, donde está la infección del resto del tejido para que no se disemine, lo que sería para que no salga más lugares inflamados, que donde haya inflamación, donde haya infección, solo se quede en este foco, ¿cierto? Y eso va a ocurrir justamente por los coágulos de fibrinógeno, que justamente va a ser como una red, ¿cierto? Como está acá, y dejar que pase solamente líquido a través de esos espacios, y no deje células pasaren, ¿cierto? Y bueno, cuando hay una inflamación, el macrófago y el neutrófilo van a actuar de una manera, ¿cierto? Como vimos, los macrófagos tisulares, o sea que están en el tejido, van a proporcionar una primera línea de defensa contra la infección, ¿cierto? Cuando hay una infección, una inflamación, por ejemplo en el caso de la piel, vamos a tener lo que serían las células de Langerhans, que van a actuar como eso para fagocitar, ¿cierto? Pero si logra vencer, si logra ganar estas células de Langerhans, esos macrófagos tisulares, esto es un ejemplo de la piel, pero puede ser cualquier tejido de nuestro cuerpo, ¿cierto? Lo que va a venir van a ser los neutrófilos, ¿cierto? Porque los neutrófilos son la primera célula a llegar en ese foco de infección. Alrededor de una hora siguiente a la infección, un gran número de neutrófilos va a invadir la zona inflamada desde la sangre, ¿cierto? Y eso se da justamente por las citocinas, ¿cuáles? Interleucina 1, interleucina 6 y tenemos el factor de necrosis tumoral alfa, ¿cierto? Y necesita haber una expansión, ¿cierto? De esas moléculas de adhesión para permitir justamente la permeabilidad. Por eso decimos que hay un aumento de permeabilidad capilar, justamente porque va a aumentar el espacio entre las células endoteliales para permitir el paso de los neutrófilos, ¿cierto? Y justamente decimos que las ICAM-1 van a permitir esa adhesión justamente con las selectinas, ¿cierto? Van a empezar a aumentar la afinidad de los neutrófilos con lo que serían las células endoteliales, ¿cierto? Y lo que va a pasar es que los neutrófilos que estaban circulando van a empezar a marginarse porque se aumentó en los endotelios, lo que sería la afinidad con los neutrófilos va a empezar a marginarse para justamente hacer la diapedesis, con lo que se va a aumentar la permeabilidad capilar y esas células van a aflojarse, ¿cierto? Y ahí permitir la diapedesis, ¿cierto? Y bueno, dentro del tejido se va a dar lo que sería la quimiotaxia, lo que hemos hablado algunos minutos atrás. Acá podemos ver cómo es esto. La selectina, ¿cierto? Y lo que sería las células, las moléculas de adhesión van a aumentar lo que sería esa afinidad. La integrina también va a tener su papel, su rol acá, y eso ya fue hablado en lo que serían las clases de inmunología, ¿cierto? Se va a aumentar entonces lo que sería, se van a aflojar y van a disminuir las uniones estrechas y permitir el paso por la diapedesis, ¿cierto? ¿Y qué es lo que va a pasar? Por medio de lo que serían las quimosinas y citocinas
van a empezar la quimiotaxia, que es donde el neutrófilo va a empezar a dirigirse hacia donde hay ese enfoque, ¿cierto? Y bueno, cuando hay un aumento rápido del número de neutrófilos en la sangre, decimos que se llama neutrofilia, ¿cierto? Y eso ocurre justamente a pocos minutos de empezar una inflamación aguda, ¿cierto? Donde tenemos una cifra normal de 4.000 a 5.000 y podemos llegar hasta 15.000 a 25.000, ¿cierto? Entonces aumenta entre 4 a 5 veces. Es demasiado el número de neutrófilos, por eso que son los primeros a llegar en el foco, ¿cierto? Pero si esos neutrófilos no pueden combatir, vamos a necesitar una tercera y una cuarta línea de defensa, ¿cierto? Que justamente tenemos la invasión de los macrófagos inflamatorios hacia el tejido inflamado, ¿cierto? Que justamente vimos que había dos tipos de macrófagos, que eran los macrófagos tisulares, que hacían la primera línea de defensa, y los macrófagos inflamatorios, que eran estos que migraban de la sangre hacia el tejido, ¿cierto? Y bueno, si no logra, vamos a tener una cuarta línea de defensa, que es nuestro cuerpo produciendo más granulocitos, más monocitos para actuar, ¿cierto? Como una revancha, ¿cierto? Entonces es muy interesante entender esas cuatro líneas de defensas, ¿cierto? Bueno, y después que esos neutrófilos y macrófagos hacen su trabajo, mueren, ¿cierto? Y justamente esta muerte va a empezar a crear una cavidad, va a empezar a almacenar en esta cavidad lo que sería neutrófilos muertos, macrófagos muertos, tejido necrótico, ¿cierto? Y esta mezcla líquida se va a llamar pus. Y no se preocupe, ese pus se puede lisar y degradar a lo largo de algunos días, ¿cierto? Bueno, ya hablamos de los neutrófilos, de los macrófagos, necesitamos hablar también de los eosinófilos y de los basófilos, ¿cierto? Bueno, los eosinófilos van a constituir 2% de todos los leucocitos del cuerpo, ¿cierto? Los eosinófilos son fagocitos débiles y pueden actuar con quimiotaxia, pero de manera más reducida que los neutrófilos, ¿cierto? Vimos que los eosinófilos van a estar íntimamente relacionados con lo que serían las infecciones parasitarias, pero también los eosinófilos pueden estar relacionados con alergias, ¿cierto? No se olviden de eso. Eosinófilos, sobre todo parásitos, pero también alergias, ¿cierto? Y bueno, a veces los parásitos son grandes, entonces van a actuar van a atacar los parásitos en su membrana, en lo que sería su cuerpo, por justamente moléculas especiales que tienen su membrana, ¿cierto? Y así van a empezar a degradar y actuar contra los parásitos. Bueno, el libro nos van a hablar de dos infecciones, ¿cierto? De la esquistosomiasis, ¿cierto? Que es una de las infecciones más generalizadas, ¿cierto? Es una infección parasitaria que se encuentra hacia un tercio de la población en algunos países en desarrollo. El libro no va a hablar tanto de lo que sería esto, ¿cierto? Pero habla que está en Asia, África y Sudamérica, ¿cierto? Y que puede invadir cualquier parte del cuerpo, ¿cierto? Y vamos a tener lo que sería también la triquinosis, ¿cierto? Que se da por la trichinela, el gusano del cerdo, que también es una enfermedad parasitaria que justamente se da cuando la carne está mal cocida, cuando la carne está infectada, ¿cierto? Y también se va a dar en zonas del mundo también de desarrollo, ¿cierto? ¿Y cómo van a actuar los eosinófilos? Van a combatir los parásitos adheriéndose a ellos, ¿cierto? Como vimos, las células en comparación a un parásito, a un protozo, es muy chico, ¿cierto? Entonces ellos se van a adherir y liberar enzimas hidrolíticas que van a empezar a dañar el parásito, ¿cierto? También van a producir radicales libres de oxígeno que van a lesionar ese parásito. Y también, en tercer lugar, van a producir y secretar la proteína básica mayor, que es tóxica para el parásito y empieza a destruir su membrana. De este modo tenemos una defensa eficaz contra esos parásitos, ¿cierto? Por las enzimas hidrolíticas, por radicales libres de oxígeno y por la proteína básica mayor, ¿cierto?
Ellos también pueden acumularse en realizaciones alérgicas, como habíamos visto, ¿cierto? Y eso se debe porque los mastocitos y los basófilos, ¿cierto? Los mastocitos son células de la defensa también que liberan sustancias como histamina, ¿cierto? Y también los basófilos también van a liberar ese factor quimiotático de los eosinófilos, ¿cierto? Entonces, como que llama la atención de los eosinófilos, y los eosinófilos van a migrar hacia ese tejido y van a atenuar la inflamación contra la alergia, ¿cierto? Entonces es muy interesante saber que los eosinófilos también van a actuar con lo que sería la alergia, ¿cierto? Pero principalmente quien van a hacer esto van a ser los basófilos, ¿cierto? Los basófilos que están en la sangre son similares a los mastocitos por sus tamaños, ¿cierto? Van a liberar heparina, braticinina y serotonina, que van a actuar con coagulación y vasodilatación, ¿cierto? Ellos también van a estar relacionados con lo que es la inmunoglobulina E, que en la clase de inmunología vimos que la inmunoglobulina E actúa con reacciones alérgicas, ¿cierto? Y bueno, hay que hablar de la leucopenia. La leucopenia entonces es cuando es un trastorno donde la médula ósea produce muy pocos leucocitos, ¿cierto? Dentro de nuestro cuerpo hay demasiadas bacterias. Tenemos Staphylo aureus, tenemos también lo que sería Streptococcus, tenemos Echerichia dentro de nosotros, y todas estas bacterias hacen parte de nuestra flora, ¿cierto? Pero son oportunistas y tenemos que tomar cuidado, ¿cierto? Por eso que cuando disminuye eso justamente ese número de leucocitos, pueden generar, ¿cierto? Mayor número de infecciones de propias bacterias que ya están presentes en nuestro cuerpo, ¿cierto? Y justamente cuando eso ocurre pueden aparecer úlceras en la boca y en el colon, que son y también infecciones respiratorias graves, que son lugares donde hay microflora, ¿cierto? Donde hay una flora bacteriana ya normal, ¿cierto? Y bueno, lo que va a estar al contrario de la leucopenia va a ser la leucemia, que es cuando hay una producción descontrolada de leucocitos causados, y eso genera justamente mutaciones en las células mieloides y linfoides, ¿cierto? Y bueno, el libro Guyton nos va a dar dos tipos de leucemia: una leucemia linfocítica y una mieloide, que van a venir de las dos líneas, de los dos linajes de producción, ¿cierto? La linfocítica, es obvio, va a venir de las células linfoides y suelen comenzar en los ganglios linfáticos u otros tejidos linfoides, porque es donde se generalmente madura lo que sería las células del origen linfocítica, ¿cierto? Y de ahí vamos a ver que se va a diseminar por todo el organismo. Y bueno, tenemos el origen mieloide, que se origina justamente en las células mieloides que están en la médula ósea, ¿cierto? Y puede ir a extender en el vaso, hígado y ganglios linfáticos, y también va a producir diferentes tipos, ¿cierto? Si hay una mutación neutrófila, lo que va a pasar va a producir muchos neutrófilos. Si hay una mutación en las células eosinófilas, van a producir muchas células eosinófilas, ¿cierto? Entonces es una producción exagerada de los leucocitos, ¿cierto? Y van a tener unas características generales, ¿cierto? Bueno, justamente vimos que son poco diferenciadas, ¿cierto? Y cuanto más diferenciadas son, más agresivas van a ser la enfermedad. Más difícil va a ser poder combatir la enfermedad autoinmune, ¿cierto? Y pueden ser crónicas, ¿cierto? Las formas más diferenciadas, o sea, esas células más diferenciadas, pueden ser crónicas y de evolución lenta. Ya las que son menos diferenciadas son las más agresivas, porque el cuerpo reconoce que no hay tanta diferencia en esas células, ¿cierto? Y bueno, las células leucémicas no funcionan correctamente, lo que van a disminuir la defensa contra infecciones, ¿cierto? Esas células que ya son diferentes, sean muy diferenciadas, sean poco diferenciadas, no van a reconocer también las infecciones. Entonces el cuerpo, además de estar luchando contra sí mismo, va a estar también luchando contra lo que sería, va a estar luchando poca eficacia contra lo que serían las células invasoras.
Y bueno, al hablar de leucemia tenemos que tener mucho cuidado porque es una enfermedad muy difícil, ¿cierto? Es una enfermedad que raramente tiene cura, ¿cierto? Porque, ¿qué es lo que pasa? El primer efecto de la leucemia es justamente eso, un crecimiento metastásico de las células, un crecimiento descontrolado, ¿cierto? Y justamente esas células van a diseminar al vaso, a los ganglios linfáticos, al hígado y sin importar el origen, van a estar en puntos críticos de nuestro cuerpo, ¿cierto? Y justamente eso va justamente a causar dolor en el hueso, ¿cierto? Porque ¿dónde se producen las células? En la médula ósea. Entonces con esta producción exacerbada, nuestro hueso va a empezar a degradarse, a ser débil y vamos a sentir dolor óseo, ¿cierto? También podemos ver justamente la aparición de infecciones, anemia grave, hemorragias, ¿cierto? Porque la trombocitopenia, que es la falta de plaqueta, va a empezar a evidenciarse, ¿cierto? Otra cosa importante, nuestro cuerpo por generar tantos leucocitos van a empezar a usar muchos sustratos metabólicos, lo que va a pasar por ese uso que nuestro cuerpo va a empezar a faltar vitaminas porque no va a tener vitaminas suficientes para suprimir esa producción exacerbada, esa producción descontrolada de leucocitos, ¿cierto? Entonces vamos a tener más debilidad, nuestro cuerpo no va a tener más fuerza, ¿cierto? En consecuencia el paciente va a agotarse con rapidez debido a la utilización excesiva de esos metabolitos, ¿cierto? Entonces nuestro cuerpo no va a poder regenerarse. Entonces mientras hay una producción exacerbada, una producción exagerada de tejidos leucémicos, otros tejidos se van a debilitar, ¿cierto? Causando un agotamiento en nuestro cuerpo. Y ese agotamiento se va solo aumentando. Y ese factor por sí solo ya es suficiente para causar la muerte, ¿cierto? Entonces es muy importante que cuidémonos, ¿cierto? Que entremos a mirar, a poner atención para poder justamente diagnosticar una leucemia, para poder tratarse, para poder controlar, ¿cierto? Es muy difícil, pero es importante entender eso como doctores, como médicos, a entender qué es lo que pasa, ¿cierto? Y bueno, gracias por asistir hasta aquí. Suscríbete y activa las notificaciones, comenta todas tus dudas y yo les voy a contestar a todos y nos vemos en la próxima clase para hablar justamente de la parte 2 de la resistencia del organismo contra la infección.